Análisis del final del juego de Julio Cortázar, presentado por la alumna Ivonne Maritza Acero González, Colegio Magdalena Ortega de Nariño, curso sexto A, materia Español, profesora Blanca Ovalle. Bienvenidos. El contenido ofrece un análisis profundo del cuento final del juego de Julio Cortázar y proporciona información sobre la vida y el estilo literario del autor. Julio Cortázar, nacido en 1914 en Bruselas, fue un destacado escritor argentino conocido por sus influencias surrealistas y técnicas narrativas innovadoras. El análisis destaca la visión de Cortázar de la literatura como un juego participativo entre el escritor y el lector, fomentando la participación activa. La historia final del juego se explora como una narrativa de iniciación, marcando la transición de la niñez a la adolescencia para tres niñas, Leticia, Holanda y la narradora. La llegada de un niño llamado Ariel interrumpe su armonía, simbolizando el fin de sus juegos infantiles y el inicio de la adolescencia. Se examina la estructura narrativa, la dinámica de los personajes y los elementos temáticos como la libertad, la rebelión y el impacto de la presencia masculina en un entorno centrado en lo femenino. También discuten el escenario de la historia en Buenos Aires a mediados del siglo XX y sus elementos teatrales, enfatizando el significado simbólico del juego de las niñas y la carta de Leticia a Ariel. Introducción a Julio Cortázar. Julio Cortázar, nacido en 1914 en Bruselas de padres argentinos, fue una figura literaria significativa, conocida por sus influencias surrealistas y estilo narrativo innovador. Sus obras a menudo reflejan intelectualismo y profundidad emocional, influenciadas por los surrealistas franceses y Edgar Allan Poe. La vida de Cortázar incluyó un exilio político a París, donde trabajó como traductor para la UNESCO. Sus contribuciones literarias incluyen obras notables como Rayuela y Final del Juego. Resumen de Final del Juego. Final del Juego es un cuento de Julio Cortázar que explora temas de infancia, transición y el impacto de influencias externas. La historia sigue a tres niñas, Leticia, Holanda y la narradora, cuyo juego armonioso es interrumpido por la llegada de Ariel, un niño que introduce competencia y marca su transición a la adolescencia. La estructura narrativa y la dinámica de los personajes destacan el fin de los juegos infantiles y el inicio de nuevas etapas de vida. Análisis literario de Final del Juego. El análisis profundiza en la estructura narrativa, la dinámica de los personajes y los elementos temáticos de Final del Juego. La historia se sitúa en Buenos Aires a mediados del siglo XX y utiliza elementos teatrales para simbolizar la transición de las niñas de la infancia a la adolescencia. El juego que juegan representa libertad y rebelión, mientras que la llegada de Ariel significa el fin de su inocencia. La conclusión de la historia, marcada por la carta de Leticia a Ariel, deja espacio para la interpretación del lector, alineándose con la visión de Cortázar de la literatura como un juego participativo. Análisis de personajes. Los personajes de la historia incluyen a Leticia, Holanda y la narradora, que viven en un entorno centrado en lo femenino, sin figuras masculinas. Leticia, a pesar de sus limitaciones físicas, es retratada como privilegiada y central en el conflicto de la historia. Holanda y la narradora son descritas como obedientes pero rebeldes, disfrutando de su libertad durante el juego. El personaje de Ariel sirve como catalizador del cambio, introduciendo competencia y marcando la transición de las niñas a la adolescencia. Muchas gracias.